Hola, ¿qué tal amigos? Imanaya Waji Panicuna. Mi nombre es Walter de la Torre. Bienvenidos a su canal Culturízate. Hace más o menos una semana Beto Ortiz sacó un reportaje en donde afirmó que Joe Forsyth, el actual candidato a la presidencia del Perú, que supuestamente va primero, es chileno. También afirmó que la nacionalidad chilena es irrenunciable y por lo tanto si Joe Forsyth gana, sería la primera vez que tengamos a un presidente chileno y peruano. Además, su reportera en el reportaje dijo de que como Joe Forsyth nació en Caracas, porque su papá estaba trabajando como diplomático allá, él no es peruano de nacimiento. Y por lo tanto, para ser presidente se tiene que ser peruano de nacimiento, no podría postular. Toda esta información que se ha dicho en el programa de Beto Ortiz es errónea, es incorrecta, es falsa. Y por eso vamos a aprovechar eso para hacer este video y explicar la situación legal de Joe Forsyth. Es peruano de nacimiento, es venezolano, es chileno. La finalidad no es dar argumentos a favor de Joe Forsyth o en contra, eso no nos interesa. El tema es que Beto Ortiz ha hablado de cuestiones legales que en vez de aclarar han confundido, porque lo que ha dicho es incorrecto. Y en este video vamos a analizar ciertas cuestiones legales que yo sé que muchos de ustedes están preguntando. Por ejemplo, ¿qué significa ser peruano de nacimiento? ¿Cuáles son los criterios por los que la ley te dice, tú eres peruano de nacimiento? Son dos, vamos a ver cuál es. Después de esto, vamos a responder si Joe Forsyth es peruano de nacimiento, por lo tanto puede postular. ¿Qué otras nacionalidades tiene Joe Forsyth? ¿Es verdad que es venezolano? ¿Es verdad que es chileno? ¿Por qué? Lo vamos a analizar también. ¿Cuántas nacionalidades puede tener un peruano? ¿Es legal que alguien con más de una nacionalidad postule al cargo de presidente? Y si es legal, debería haber un cambio constitucional y prohibir que una persona con más de una nacionalidad postule al cargo más importante. Todo eso vamos a ver en este video. A ver, vamos a ver una parte del reportaje en donde vamos a ver lo que para la periodista es ser peruano de nacimiento. George nació en una clínica de Caracas. Allí pasó sus primeros años. Luego fue registrado en el consulado peruano. En efecto, no es peruano de nacimiento. Un requisito indispensable para convertirse en el próximo presidente del Perú. Ella dice que como Joe Forsyth nació en Caracas debido a que su papá estaba trabajando como diplomático allá, Joe Forsyth no es peruano de nacimiento. Este es un típico error que muchas personas tienen. Piensan que ser peruano de nacimiento significa nacer en el Perú. Y eso está mal. Nacer en el Perú es una de las formas en las cuales la ley te considera peruana de nacimiento. ¿Qué significa ser peruano de nacimiento? Simplemente significa nacer siendo peruano. Venir a este mundo con la bandera peruana en tu frente. No tienes necesidad de más adelante pedir la nacionalidad peruana. Ya eres peruano. Y podrás ejercer cuando seas adulto ciertos derechos que solamente tienen los peruanos de nacimiento. Por ejemplo, postular al cargo de presidente. Alguien que se nacionaliza no puede postular al cargo de presidente. Entonces, eso es el peruano de nacimiento, nacer siendo peruano. Pues bueno, ¿cómo nace siendo peruano? A través de dos maneras. Primera, jus solis, jus derecho, solis suelo. Todas las personas que nacen en suelo peruano automáticamente son consideradas peruanas de nacimiento. Da igual la nacionalidad de tus papás. Puede ser que tus papás sean peruanos o que ninguno sea peruano. De hecho, se podría dar el caso que dos turistas, un francés y una marroquí, están paseando por Cusco, están en Machu Picchu y la chica da luz. Y su bebé nace en Perú, encima en Cusco. Cuando no tiene ningún vínculo cultural, histórico, ni siquiera los papás hablan español. Pero ya el bebé va a ser peruano. Y en el futuro podría postular al cargo de presidente. Es un criterio muy permisible el de Perú, muy permisible. Por ejemplo, en Chile se dice, por más que nazcas en Chile, no vas a ser chileno si es que eras turista. No tenías residencia. O si es que estabas trabajando como diplomático y tu bebé nació ahí. O, por ejemplo, vives en Chile, pero tu residencia es ilegal. O sea, es más restrictivo. ¿Quiénes son peruanos por jus solis? PPK, Pedro Pablo Kuczynski, él es presidente del Perú. Él nació en el Perú, nació en suelo peruano, por lo tanto es peruano, pero su papá era alemán judío y su mamá era francesa. Nada que ver con el Perú. Alberto Fujimori, el expresidente. Él nació en el Perú, es peruano de nacimiento por el jus solis, por nacer en suelo peruano, pero ambos padres de él eran japoneses.
nada que ver cultural históricamente con el Perú. Por lo tanto, no importa de dónde son tus papás, naces en el Perú, eres peruano. Obviamente, por este criterio, George Forsyth no es peruano, porque él nació en Caracas, porque su papá estaba trabajando allá. Ahora, ¿cuál es el otro criterio? También van a ser considerados peruanos de nacimiento los que nacen en el extranjero, pero tienen papá o mamá peruana. Es decir, aquí no importa dónde naces, puedes nacer en España, en Australia, en Estados Unidos. Yo te voy a dar la nacionalidad por tu sangre. Lo que te da la nacionalidad es tener sangre peruana, que al menos uno de tus papás sea peruano. Siempre y cuando, hasta antes del 2018, tus papás se tomen el trabajo de ir al consulado e inscribirte. Esto es lo que hizo el papá de George Forsyth. Lo inscribió a George Forsyth en el consulado peruano. Por lo tanto, George Forsyth es peruano de nacimiento. ¿Por qué criterio? Jus sanguineus. Nació en el extranjero, pero su papá era peruano y se inscribió en el consulado durante su minoría de edad. Un bonus. Esto cambió en el 2018. En el 2018 el Congreso dijo, oye, ¿por qué vamos a dar la nacionalidad a las personas que nacen en el extranjero, teniendo papás peruanos, y dejar la posibilidad de que este trámite se dé solamente por la diligencia de los papás? ¿Qué pasa si los papás que viven en Estados Unidos nunca van al consulado y nunca escriben a su hijo? Al tener 18 años, el hijo, si quiere tener la nacionalidad peruana, teniendo sangre peruana, va a tener que venir al Perú y poner residencia en el Perú y vivir acá. En el 2018 se cambia y se dice, basta que nazcas en el extranjero y tengas papá o mamá peruano. Por lo tanto, incluso cuando eres mayor de edad, puedes ir al consulado, presentar tu partida de nacimiento, demostrar que tienes papá o mamá peruano y te van a dar tu DNI. Gracias al Congreso en el 2018 es que la Padula pudo ser considerado peruano de nacimiento en menos de un mes. No habla ni español, ni siquiera vino al Perú y ya es peruano de nacimiento. ¿Por qué? Gracias al cambio que se hizo en el 2018. La Padula tiene su mamá peruana y como ella es mayor de edad, se le permite que vaya al consulado y se inscriba. Gracias al cambio del 2018. Ahora, ya hemos visto que George Forsyth es peruano de nacimiento, por lo tanto puede postular cargo de presidente. ¿Qué otras nacionalidades tiene George Forsyth? ¿Es verdad que George Forsyth es venezolano? A ver, veamos. Ya hemos explicado los dos criterios que lo tiene la mayoría de países. Como su papel era diplomático, George Forsyth nació en Caracas. En Caracas se aplica el jus solis, derecho de suelo. Todos los que nacen en suelo venezolano van a ser venezolanos sin importar la nacionalidad de los papás. George Forsyth es venezolano, por jus solis. De hecho, le vivió un tiempo allá. Ahora, hay que dejar claro que él es venezolano por una cuestión accidental. A su papá lo pudieron haber mandado a Argentina y George Forsyth iba a ser argentino, porque ahí también se aplica el jus solis. Fue una cuestión accidental. Eso no pasa con la nacionalidad chilena. Esto es más polémico. Por todo el conflicto que ha habido con Chile políticamente a través de los años, por la Guerra del Pacífico, por la titularidad del Pisco, etc. Beto Ortiz en el reportaje dice lo siguiente. Vamos a ver el reportaje que lo que muestra es que efectivamente George Forsyth es chileno. Es chileno porque así como los hijos de padres peruanos somos peruanos, los hijos de madres chilenas también son chilenos y eso es algo irrenunciable. Aquí dice dos cosas, olvidémoslo de lo irrenunciable que lo vamos a analizar después. Beto Ortiz dice, ¿no? Como los hijos de papás peruanos que nacen en el extranjero van a ser peruanos, igual los hijos de chilenos que nacen en el extranjero van a ser chilenos. Y sí, la mamá de George Forsyth es chilena, Verónica Sommermayer. Pero Beto Ortiz está equivocado, amigos. Tú no puedes entrar a internet y ver lo que dice la Constitución. Tienes que ver bien. Recién en el año 2005 se cambia la Constitución de Chile y se dice que los hijos de chilenos que nacen en el extranjero van a ser automáticamente chilenos. Claro, se tienen que escribir en el consulado. No va a haber ningún requisito más. Pero ese cambio del 2005 aplica para adelante, una ley no aplica para atrás. Tenemos que ver qué decía la Constitución de Chile cuando en 1982 nació George Forsyth. ¿Y saben lo que decía? George Forsyth nace en Venezuela y su mamá es chilena. La Constitución chilena dice, van a ser chilenos los hijos de chilenos que nacen en el extranjero siempre y cuando el papá o la mamá chileno estaban en ese país trabajando como diplomáticos, dando servicios al país. La mamá de George Forsyth no estaba en Venezuela trabajando como diplomática. El papá de George Forsyth sí, pero él era peruano, embajador diplomático peruano.
Por ahí no va. ¿Cuál es el segundo criterio? Los hijos de chilenos que nacen en el extranjero van a ser chilenos si su mamá es chilena y viene después de que nació a Chile y por lo menos vive un año. Aquí sí podríamos analizar y ver si efectivamente George Forsyth durante su infancia ha vivido un año en Chile y después su mamá lo ha inscrito en Chile y tiene la nacionalidad chilena. Esa información no la tenemos exactamente. Pero no es como Beto Ortiz dice, no es que porque su mamá es chilena, él es chileno, no, eso es a partir del 2005 que se cambió la Constitución de Chile y el cambio es para adelante, no para atrás, no para atrás. Por lo tanto, no es que porque la mamá de George Forsyth era chilena, él es chileno. Él puede ser chileno por el hecho de que su mamá era chilena y vivió un año en Chile y se inscribió. Eso no lo sabemos a ciencia cierta. Lo bueno, lo que tiene razón Beto Ortiz es que George Forsyth debe aclarar esta situación. A la gente le interesa saber la nacionalidad de sus presidentes. Le interesa saber. No la ha aclarado. Pero nosotros hemos estado buscando en internet y hay una entrevista que hace George Forsyth a un periodista deportivo. Y es interesante lo que le dice. El periodista deportivo se llama Raúl Toledo. Miren lo que le dice. Nunca me ofrecieron jugar por Chile y mi deber es estar acá con Perú. Tengo muchos amigos chilenos y mi familia es de San Fernando y Osorno, es decir, los abuelos de su mamá, los abuelos de él, los papás de su mamá. Siempre viajo a compartir y es un lindo país, con gente muy simpática, agradable y sería lindo poder jugar en algún club de allá. Me siento bien cada vez que voy y es un honor para mí portar la doble nacionalidad. Esto, y no lo que dice Beto Ortiz, es lo que evidenciaría que George Forsyth es chileno. Él mismo lo dijo. Entonces podría ser de que cuando él nació, pasó el tiempo, fue a Chile y vivió un año y se inscribió. Eso se tendría que aclarar. Ahora, Beto Ortiz en el reportaje también dice otra cosa, que también es mentira. Miren lo que dice. A estas alturas, tener un presidente que tiene la nacionalidad chilena, que es irrenunciable, sería... Beto Ortiz dice de que la nacionalidad chilena es irrenunciable. No sé de dónde habrá sacado eso, o sea, ni siquiera eso está en internet. Eso es falso. Miren lo que dice la Constitución chilena. La nacionalidad chilena se pierde por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Es decir, un chileno puede renunciar a su nacionalidad, un peruano puede renunciar a su nacionalidad. Son pocos países los que prohíben que tú renuncies a tu nacionalidad, pero un chileno puede. Entonces nada quita que de repente Forsyth pase a segunda vuelta y como un gesto político, como hizo PPK en su momento, diga renuncio a mi nacionalidad chilena. La puede hacer, siempre y cuando tenga otra nacionalidad para que no se quede apátrida, sin nacionalidad. Tiene la nacionalidad peruana y venezolana. Entonces es mentira lo que dice Beto Ortiz. Ahora, ¿cuántas nacionalidades puede tener un peruano? La ley peruana dice de que el hecho de que un peruano adopte otra nacionalidad, eso no implica que va a perder la suya. Por lo tanto, podemos tener cuantas nacionalidades queramos o se preste. Vemos el caso de George Forsyth. Como tiene papá peruano, mamá chilena y nació en Venezuela, tiene 3. La ley de esos países también se prestaron para eso. Entonces, en principio, cualquiera podría tener 3 o 2. No hay ningún problema. Legalmente, una persona que tiene más de una nacionalidad puede postular al cargo de presidente de la República. También, amigos, no hay ninguna ley que prohíba o que impida como requisito el no tener más de una nacionalidad. Una persona con más de una nacionalidad puede postular al cargo de presidente. De hecho, George Forsyth no es el único con más de una nacionalidad. Verónica Mendoza es peruana y francesa. Su mamá es francesa. Ella ha estudiado en Francia, se ha formado en Francia. Entonces, es normal que varias personas que postulen tengan otra nacionalidad. Ahora, la pregunta es, ¿se debería prohibir la participación de candidatos con doble nacionalidad? Este es un tema polémico. A todos nos trae los recuerdos Fujimori, que aprovechó su pasaporte japonés para refugiarse en Japón y no atender los juicios que tenía acá. Todos podrían pensar, con todos los casos de corrupción de todos los presidentes de todos, que se podría utilizar un pasaporte chileno, venezolano, francés para huir, para dificultar la extradición, etc. Eso es verdad, pero el prohibir es muy grave. Podría ser inconstitucional porque tú estás discriminando por origen, por ser de otro país, por tener otra nacionalidad. Al fin y al cabo, amigos, en vez de prohibir, la decisión está en los ciudadanos. Si tú consideras que George Forsyth no puede ser candidato por ser chileno, pues bueno, no votes por él.
Ahí se va a ver lo que las personas piensen. Lo que sí se debe cambiar es exigir que las personas, antes de postular el cargo de presidente, por lo menos vivan un tiempo en el Perú. Esto va a hacer que las personas con más de una nacionalidad sí muestren su arraigo al Perú. Eso sí sería un cambio importante. Espero que el video les haya parecido interesante. La idea es informar sobre cuestiones legales que muy pocos entienden y que a veces se confunden. Si el video les ha parecido informativo, les invito a que lo compartan y se suscriban al canal y activen la campanita para que se enteren cuando subo más videos parecidos. Gracias.